Buenas noches, señoras y señores. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo no sé si son estos los mejores días para hablar del sentido del humor o de la risa. O precisamente, porque dudamos, podemos pensar en su oportunidad. Porque, aunque el horno no esté para bollos, reconquistar el sentido del humor nos permitirá retornar a una sociedad más ágil, porque está pesada, más aireada, porque está contaminada, más entusiasta, porque está mortecina, más sana, porque está enferma. A Raymond Moody, ustedes le conocen, es el autor de Vida después de la vida y también del poder curativo de la risa. ¿Podría diagnosticar la enfermedad del mundo actual? Bueno, no me gusta nada empezar desde este punto de vista tan pesimista, pero me parece que estamos, a mí, en uno de los puntos más difíciles, más importantes de la historia mundial. Nos enfrentamos con muchas calamidades y muchos desastres, por ejemplo el SIDA. Si ahora mismo se descubriese la cura del SIDA, de todas formas diezmaría el África. También el hecho de que en los Estados Unidos tenemos un déficit, una deuda más bien nacional de miles de millones de dólares, las horribles amenazas desde el punto de vista medioambiental, como Chernóbil, por ejemplo. Yo hace poco acabo de volver de Moscú y verdaderamente es muy duro ver hasta qué punto sufre la población en ese país. Me parece a mí que, aunque no me gusta, tengo que decir que, a no ser que cambiemos nuestra forma de actuar muy rápidamente a lo largo de los próximos años, lo que estamos viendo es que o tomamos una decisión rápidamente, esencialmente de empezar a querernos los unos a los otros, en vez de enfrentarnos en estas batallas continuamente. Me parece que vamos a enfrentarnos a tiempos muy difíciles en el mundo. Después de este paisaje que nos ha descrito del mundo, parece muy dura la pregunta que voy a hacerle, pero ¿qué relación podría tener esto con renovar el sentido del humor que parece perdido? Me parece que esta es una de las cosas que tenemos que hacer precisamente para salvarnos a nosotros mismos y al mundo. Václav Havel ha dicho una cosa muy interesante al Congreso de los Estados Unidos hace aproximadamente 2 o 3 años. Y lo que dijo el señor Havel en ese momento fue que lo único que nos puede salvar ahora mismo es una revolución mundial en cuanto a el ser conscientes, para citarle al señor Havel. Y me parece que uno de los aspectos es precisamente esta recuperación del sentido del humor, y quiero decir el auténtico sentido del humor. El humor en su forma más desarrollada es un medio para integrar el amor dentro de la sociedad. Es decir, no el sarcasmo o el tipo de humor duro. Esto no es el humor al que yo me refiero, sino el humor en el sentido genuino. Lo que tiende a hacer es a permitir que las personas estén más cómodas las unas con las otras, y normalmente permitirá a estas personas a mirar el pasado suyo y ver sus amistades y sus relaciones de quereres más importantes. Y recordamos a veces que nuestros amigos más importantes fue precisamente la risa lo que nos permitió hacernos amigos de estas personas. Cuando reímos perdemos nuestras defensas y nos permite el hacernos amigos, y de hecho es una fuerza unificadora en la sociedad entre las relaciones interpersonales en general. José María Poveda es psiquiatra, profesor de psiquiatría en la universidad. Con frecuencia nosotros decimos frases como estoy de buen humor o estoy de mal humor. ¿Qué efectos producen estas frases al organismo, o por qué el organismo produce estos estados? Bueno, si nosotros nos recordamos a nosotros mismos riendo en este momento, pues probablemente primero nos ve una cierta sensación pues en torno a los labios, y una sensación quizá más importante en ese recuerdo en el diafragma. El diafragma es un músculo estratégico que ocupa una posición central en el cuerpo. Entonces hay 4 tipos de cambios que se producen cuando el diafragma está trabajando normalmente, y sobre todo cuando estamos riendo. Y esos cambios afectan tanto en primer lugar a la respiración, con lo cual la respiración se empieza a hacer como fuerte y a la vez luego más pausada, o sea, hay una posición de carga y descarga, como al aparato circulatorio. La tensión arterial sube para luego adaptarse a una posición muy grata, muy natural y muy relajada, contraria a la posición de miedo, pero incluso el aparato digestivo se va a sentir también tonificado. Y finalmente los músculos se relajan. Entonces la primera idea es que el buen humor
posiciona, y sobre todo la risa, al cuerpo en un punto de que es un tónico y a la vez es un relajante, que es casi la panacea, es probablemente uno de los mejores fármacos que pudiéramos buscar. Produce esa carga y esa descarga. Por el contrario, el mal humor llega a producir subidas en la tensión arterial y eventualmente posiciones muy nefastas pues de cara pues a la propia supervivencia o problemas como el propio infarto. Entonces, la risa aumenta el tono vital, sobre todo incluso le crea espacio, hace que uno pueda hacer las cosas sin agobio, con más holgura. Y recordemos también que es que la risa es algo propio de la conducta humana, aunque pueda ser un chiste, pero los animales no hacen chistes sobre la realidad y no se hacen bromas sobre su propia conducta, no tienen distancia. ¿Qué es la risa? ¿Cómo se produce? Veámoslo. El humor en su aspecto terapéutico nunca ha sido tratado abiertamente, aunque desde hace mucho tiempo se ha considerado esta cualidad, inherente únicamente al ser humano, como beneficiosa para la salud. La risa y el sentido del humor son tan habituales en el hombre que pocas veces se analiza lo complejas que resultan estas actividades desde el punto de vista fisiológico. ¿Qué es la risa? ¿Cómo o dónde se produce? Resulta difícil definir la risa. No obstante, algunos autores la describen así. Se producen espasmos del diafragma y la contracción de la mayor parte de los músculos de la cara. El tronco se estira e incluso comienza a doblarse hacia atrás, al igual que la cabeza, cuando la risa es extrema. El filósofo inglés Sir Francis Bacon escribió: la risa produce una dilatación en la boca y labios, una expulsión continua de respiración con un ruido estentório que produce la interjección de la risa y la agitación de los pechos y laterales. Si es violenta y continuada, los ojos se llenan de agua. También se dice que las personas dotadas de un buen sentido del humor tienen mejor aspecto externo, más saludable. La risa produce un color sonrosado en las mejillas, brillo en los ojos, tal vez como consecuencia de la afluencia de las lágrimas. El diafragma es la parte del cuerpo más implicada por la risa. A su vez, está relacionado con los principales órganos del cuerpo humano. Por esta razón, cada vez que se producen movimientos convulsivos en el diafragma, estos repercuten en aquellos, incrementando la circulación sanguínea y aumentando la resistencia a las enfermedades. La risa se puede producir por diversas causas, como un acto reflejo e involuntario a un estímulo, las cosquillas, ante una observación humorística, como mecanismo de defensa ante una situación de tensión, miedo o dolor, como pauta de comportamiento social para demostrar encontrarse a gusto. Hay ocasiones en que la risa no es indicativo de buena salud, sino todo lo contrario. Algunas risas convulsivas acompañan ocasionalmente a algunas enfermedades hereditarias. La enfermedad de Wilson, que afecta al sistema nervioso, por ejemplo. La risa descontrolada puede ser un síntoma también de la epilepsia, en ocasiones el único. También hay sustancias asociadas a la risa fácil. Una de ellas es la marihuana, otra el alcohol. Aunque se sabe que este actúa como depresivo del sistema nervioso central, parece ser que el primer efecto del alcohol actúa como desinhibidor de la conducta. Incluso en ocasiones, la risa puede conducir a la muerte. Por eso se la ha utilizado a veces como instrumento de tortura. José María, ¿podríamos explicar un poco más los efectos terapéuticos de los que ya habías empezado a hablar hace un momento? Bueno, la risa obviamente produce un efecto desbloqueante. El buen humor, yo lo primero que diría es que produce desbloqueamiento, tanto a nivel mental como a nivel físico. La risa permite a la vez reencuadrar. Y no olvidemos que cuando estamos hablando de creatividad, la risa y el chiste en sí mismo ha sido definido como un acto de creatividad. El crear tiene que ver con poner en contacto dos cosas que antes no lo estaban y cuando se ponen en contacto producen el fenómeno de la risa. En el chiste, dos situaciones consistentes en sí misma, al producir el cortocircuito de juntarlas, crean la sensación del humor. Entonces, esos son efectos claros de evitación de enfermedades y sobre todo de estar bien. La risa evita el miedo, es lo contrario, estar muy miedoso. Cuando uno sonríe, la respiración de la que se nos ha hablado va en contra del tener miedo, incluso va en contra también de la propia tristeza.
Y la risa está siendo usada, sobre todo en estos tratamientos que se llaman paradójicos. Es usada por los psicoterapeutas. No es que seamos partidarios, sino que es que incluso se utiliza de manera normal en procedimientos terapéuticos. Pero hay una risa y un humor que es terapéutico y un humor que es peligroso. El humor terapéutico se basa pues, en la aceptación del otro, mientras que el que no es terapéutico se basa en el rechazo. La risa terapéutica desbloquea y crea alternativas, mientras que la risa irónica no terapéutica bloquea y deja a uno muy frío, como la risa de las hienas. La risa sería, cuando es terapéutica, una especie de lubricante interpersonal, mientras que la risa inadecuada secaría y encogería, ¿no? La risa implica también conciencia de uno y conciencia del otro, y de la respuesta que el otro está haciendo al humor que uno está exponiendo y exponiéndose al ponerlo allí en medio. O sea, la risa implica la construcción del otro y el respeto hacia el otro. También diríamos que la risa que es positiva fortalece al otro y no le hace de menos, ¿no? Y finalmente, sobre todo, que aunque la risa se pueda usar hablando de debilidades propias o ajenas, siempre, cuando es terapéutica, cuando es aceptable, respeta lo que hay de válido en el ser humano. Y por el contrario, cuando el chiste pues, es racista o machista, está siendo un chiste que no es ni terapéutico ni de buen gusto. Mario Sachs es escritor. Por lo que decía ahora José María Poveda, y lo que había dicho también Raimon hace un momento, de que a veces surge una amistad por una sonrisa, ¿podríamos diferenciar entre reírse con o reírse de? Sí, yo creo que los grandes humoristas son los santos del espíritu, en la medida en que la santidad históricamente las religiones han sido benéficas para los hombres porque los santos se han comportado como héroes a la conquista de su propia psique. El buen humorista, el que hace reír a la gente en el buen sentido de la palabra, también conquista en cierto modo sus corazones. Hay una frase típica que me gustaría citar y dice lo siguiente: la risa es la distancia más corta entre dos personas. Eso lo dijo antes el doctor Moody y yo lo comparto plenamente, porque si nosotros recordamos lo que ha sido nuestra vida, los momentos más intensos son tácitos y están rodeados como de una especie de guirnalda de risa. Por otro lado, también hay que reconocer que existe el reírse de, pero ese reírse de está muy relacionado con el humor negro, con la crueldad y sobre todo con la absoluta incomprensión de que cada uno de nosotros puede caerse, puede cometer errores, puede equivocarse y por lo tanto puede ser objeto de la risa. Francisco López Seivane, que también es escritor, también le conocen ustedes. Hemos hablado de reírse de o reírse con, y qué decir de reírse de uno mismo. Bueno, se puede decir bastante, pero yo creo que estamos dando todos martillazos sobre el mismo yunque. Somos una banda de amigos que parece que estamos de acuerdo en todo en este caso. Yo querría mencionar aquí una palabra que creo que es clave para entender el reírse de uno mismo, que es la palabra lucidez. El reírse de uno mismo implica la lucidez de entender que esto es una comedia y que uno es un mero actor y no se toma en serio el personaje. Hay otro humor que yo creo que nace en la ignorancia, que es el de aquellos que se toman en serio la vida, y es un humor que está basado en la frustración, en la propia ignorancia, en muchas cosas negativas, y este humor puede ser corrosivo, puede ser superior, puede ser sarcástico, pero nunca es un humor puro. El humor por antonomasia es el de aquel que se ve como algo ajeno y es capaz de reírse de sí mismo, que ve el personaje despegado de sí mismo. Y es aquel que se obtiene solamente cuando el individuo está dotado de esa lucidez que le permite ver las cosas como un gran teatro maravilloso en el que todos nos estamos divirtiendo, haciendo hoy de pobres, mañana de ricos, etcétera, etcétera. Por eso creo yo que quien no es capaz de reírse de sí mismo, aquel que basa el humor riéndose de otros, hace un humor amargo, pero nunca ese humor por antonomasia que yo llamaría puro. Básicamente, el sentido del humor empieza por reírse de uno mismo y de las propias situaciones en las que nos coloca la vida. Es una actitud sobre todo filosófica, de distanciamiento, y creo que es absolutamente sano. Mientras alguien no tenga ese sentido del humor, yo creo que no tiene una perfecta salud mental. Raymond Moody, y como los bostezos, la risa se contagia. ¿Por qué se contagia?
Es una pregunta muy interesante y yo he pensado en esto desde hace bastante tiempo. Me parece que muchos de los fenómenos que están relacionados con el diafragma, como la tos, por ejemplo, la risa, el bostezo e incluso el hipo, parece que están relacionados de una forma muy interesante. Los actores, por ejemplo, todos confirman que si una persona del público empieza a toser, pronto todo el público estará tosiendo. O el bostezo, por ejemplo, o la risa. Es muy interesante ver que esto no se puede decir del hipo. El hipo, tanto en cuanto nosotros sabemos, no parece ser contagioso, pero muy a menudo, y especialmente en el caso de los niños, vemos que después de mucho tiempo de reír, vemos que los niños se ríen de forma incluso nerviosa durante mucho tiempo, vemos que les da un acceso de hipo. Entonces parece que todos estos fenómenos están de alguna forma relacionados. Y en cuanto a por qué son contagiosos, lo que a mí me parece que podíamos decir en todo lo que yo he pensado al tanto es que probablemente es la iniciación de la respiración en los niños muy pequeños. Sabemos, especialmente en los Estados Unidos, en los últimos años se ha escrito y se ha investigado bastante acerca de el síndrome de la muerte súbita en los infantes. Esto es una cosa que pasa a los bebés de menos de 6 meses que son hallados muertos en las cunas súbitamente por los padres y no hay ningún historial médico de enfermedad, ningún factor tampoco que pueda ser identificado hasta el momento, por lo menos que cause esta muerte súbita. Lo que algunos empiezan a plantearse es que posiblemente debido a esta sociedad moderna en la cual, especialmente ahora en Estados Unidos, cuando yo por lo menos iba a la universidad para hacer medicina, muchos padres decían: no dejas que el niño duerma contigo, el niño tiene que dormir en su cuna, pero en su cuarto, aparte del de los padres. Y hay muchas personas ahora se plantean si posiblemente una de las causas de esta muerte súbita, de este síndrome de muerte súbita, es que el infante se ve aislado o separado de sus padres y entonces carece de la oportunidad necesaria para que le permita imitar el ritmo de la respiración de sus padres. Esto, al parecer, puede que sea algo contagioso, es decir, el niño necesita ver o estar en presencia del padre para aprender a regular el ritmo de la respiración. Y me parece que es muy posible que esto sea importante, que sea así un componente social del aprendizaje de la respiración, puesto que la respiración, como parece, es contagioso, entonces de una forma secundaria estos fenómenos secundarios, como digo, el bostezo y la risa y la tos son también contagiosos. No tengo una certeza absoluta acerca de esto, pero es lo que me parece a mí que podría dar como explicación inicial. Pero desde luego es un fenómeno que queda bastante claro. Sí. Y les presento ahora a María Caterina Jacobelli, que es licenciada en Antropología Cultural y doctora en Teología Moral. Ella escribió un libro que se titula Risus Pascalis. De momento no vamos a explicar todavía en qué consiste. Le pregunto cómo lo encontró. Dunque, l'ho incontrato come accade spesso nelle Yo, cose como a che poi menudo si ocurre con las cosas que luego se revelan las más interesantes de la vida, lo encontré por azar. Estaba leyendo un libro, recuerdo que era un libro de Vladimir Prop, Edipo en la luz del folclore, y analizaba precisamente todos los elementos de Edipo en los distintos mitos, en los cuentos, y al final había una pequeña nota en la que se decía que en la misa pascual de la Alemania barroca, el sacerdote provocaba las risas y lo hacía con obscenidad. Hacía realmente obscenidades. Debo decir que eso me sorprendió, evidentemente, y luego empezó a interesarme enormemente. Y en dos aspectos, como antropóloga y como teóloga, y empecé a buscar todo lo que podía encontrar. Hablando con muchos sacerdotes, nadie conocía ese fenómeno en Italia. Parecía un fenómeno limitado tan solo a Alemania. En cambio, cuanto más buscaba, tanto más encontraba que ese fenómeno tan raro era absolutamente extendido en toda Europa y abarcaba un periodo de tiempo desde el 800 después de Cristo hasta 1920-1930 en Italia. Y por si fuera poco, leyendo los viejos mitos, vi que el mismo fenómeno se producía
en esos mitos precisamente ya en 1160 a.C. Entonces, sinceramente, pensé que se trataba de algo interesante y profundicé en ese fenómeno lo más posible. Enseguida les explicamos un poco más sobre el fundamento teológico de esa risa. De momento, veamos esa parte histórica del libro. Durante muchos siglos, y especialmente en los países de lengua alemana, los sacerdotes hacían reír a los fieles durante la misa pascual. Esta costumbre era conocida como risus pascalis, de cuya práctica dan fe escritos fechados en 1399. Esta tradición estuvo tan arraigada en estos países que su erradicación resultó verdaderamente difícil. En 1753 todavía se habla de farsas desde el púlpito durante la celebración pascual. En 1802, un lector de la Gaceta de Múnich escribía indignado a esta revista, lamentándose de que un sacerdote durante la misa pascual había pronunciado palabras tan fuertes y contado historias tan atrevidas que no osaba pronunciarlas. Durante los siglos XVII al XIX sigue la costumbre del risus pascalis, aunque las historias que se contaban no alcanzaban el atrevimiento de las anteriores. Solo a finales del siglo XVIII, la Iglesia se pone claramente en contra de esta costumbre, aunque sin conseguir que ésta cese. El risus pascalis floreció en los países de lengua alemana, apoyados y estimulados por las luchas entre católicos y protestantes. No obstante, también se utilizó en otros países, y no solo el día de Pascua, sino también en otras fiestas litúrgicas como Navidad y Pentecostés o Todos los Santos, siempre con el fin de provocar la risa mediante palabras, gestos e imitaciones. El testimonio más antiguo que se ha podido encontrar es de Icmarus, obispo de Reims, en el año 852. En las investigaciones efectuadas hasta el momento sobre esta costumbre, se ha comprobado que, aunque tuviera su eje en Baviera, se extendió por toda Alemania, España, Florencia, Sicilia, Basilea y Reims. La tradición del risus pascalis la justificaban con estas tres razones: lograr que la gente asistiera a la misa pascual, alegrar el auditorio sin importar los medios utilizados y mantener despiertos a los fieles durante el sermón. Se buscaba la obtención de la risa a base de bromas y guasas, tales como imitar el grito de los animales, imitar a personajes grotescos, contar chascarrillos, hacer gestos o con narraciones irreverentes o decir palabras sin sentido. El risus pascalis es un fenómeno tan arraigado en las tradiciones eclesiásticas que incluso lo defendían teólogos de costumbres absolutamente íntegras. Sin embargo, existían también entre el clero sacerdotes que se rebelaban contra esta costumbre, como queda reflejado en una carta fechada en Basilea en 1518, en la que un sacerdote escribía a otro quejándose de las obscenidades proferidas por los predicadores en la mañana de la Pascua. María Caterina, el subtítulo del libro que estábamos comentando dice el fundamento teológico del placer sexual. ¿Por qué este subtítulo? Dunque, me refiero a algo que acabo de ver también en este vídeo. Se trata de la interpretación corriente, es decir, se hacía reír a la gente para que se quedara despierta y para que se divirtiera después de la Cuaresma. Pues eso no es cierto. La verdadera esencia de risus pascalis es la sexualidad en la misa de Pascua. Ese fue el punto de partida para mí, el interés verdadero, porque juntar el ambiente sagrado con el sexo y con lo que se le llama obsceno creaba un problema al teólogo. Y esto es lo que quise profundizar y de ahí sale el fundamento teológico. ¿Cómo fue posible? En primer lugar, quiero aclarar lo siguiente. La risa, tal como yo la veo, como risus pascalis, no es lo cómico, es decir, no es el reír moderno, el reír de ahora, que deriva de una actitud alegre, divertido. Es la risa tal como se la consideraba en la antigüedad, es decir, la risa igual placer, igual al placer. Entonces,
adquiere un valor totalmente distinto. En la misa de Pascua, sobre todo, porque es cierto que el risus pascalis, este fenómeno de hacer reír a la gente, también se producía en Pentecostés y en Navidad, pero casi siempre se limitaba a la Pascua. Tenemos, por tanto, la sexualidad en la Pascua. ¿Y por qué hay esa conexión, esa relación? Esta risa, vista en su valor como placer y de placer sexual, porque no hay que olvidar que incluso en la Biblia, reírse, reír es el eufemismo de acto conyugal. Por tanto, tenemos el uso de la sexualidad dentro del centro de la sacralidad, que es la misa de Pascua. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua es la victoria del cuerpo, de la vida, sobre la muerte. Y si nosotros vamos a ver qué era la risa para los antiguos, vemos que es una atribución de los dioses, que es algo creador, que Dios crea riendo. Por tanto, esta conexión de la vida, simbolizado en el placer sexual, ¿por qué está en la misa de Pascua? Ese es el problema teológico. ¿Qué relación hay con la divinidad? Y aquí debemos detenernos para pensar cómo es el Dios en que creemos. No es una mónada, es un Dios Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios cuyas personas divinas están relacionadas entre sí. Tanto es así que Santo Tomás dice que la propia esencia de las personas divinas es su relacionalidad. ¿Qué es el placer sexual? Es tan solo la relación total y completa entre dos individuos. Entonces, si el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, si el hombre tiene dentro de sí algo de Dios, a la fuerza debe tener esa relacionalidad. Y ahí está el acto conyugal en el amor. Y, por tanto, el hombre puede ser realmente imagen de Dios. Puede parecer absurdo porque nosotros hemos sido acostumbrados a pensar en la sexualidad como algo tolerado por la divinidad. En cambio, es al revés. Y vemos que este fenómeno tan extraño ha permanecido durante siglos y milenios en la Iglesia a un nivel subterráneo, a nivel popular, cuando la jerarquía bloqueaba la sexualidad. Y se quedaba a nivel popular, diciendo que era justo, que era cierto. El fundamento teológico, por tanto, es el fundamento de Dios Trinidad, del que somos imagen. Como ven ustedes, a través de la sonrisa se llega a lo inesperado, como ha sido, en este caso, lo que nos ha contado del risus pascalis. Y ha hablado de la tolerancia, Mario. ¿Cuánto humor se necesita para que el amor sea tolerante? Bien. Todo el humor del mundo y es poco. Creo que en la mayor parte de las parejas y de las familias que no se llevan bien, no se llevan bien porque no se ríen juntos. Ahora bien, para reírse juntos no solamente tienen que haber causas reales, sino también causas imaginarias. Y es aquí donde yo creo que el humor es algo que debe cultivarse y puede cultivarse. Hay familias enteras, por ejemplo los hermanos Marx, que venían de una familia, la madre era muy cómica, el padre era muy cómico, ¿no? Es decir, los padres pueden tener una influencia sobre los niños aprendiendo a reírse de ellos y reírse con ellos en un camino de tolerancia, que yo llamo tolerancia al hecho de hacer del amor algo perdurable, ¿no? Lo contrario sería que no haya amor, que haya tristeza, que haya angustia y que uno se quiera ir de esa situación de no comunidad y, como dije antes, de no presencia conjunta. Recuerdo que la risa es la distancia más corta entre dos personas. Si yo pongo una distancia y en esa distancia el vacío y no hay humor, naturalmente no hay tolerancia. Francisco López, que hablabas tú antes del sarcasmo y del reírse de los demás y tal. ¿Qué diferencias habría entre la risa, la sonrisa, la carcajada? Bueno, pues notables, ¿eh? La sonrisa es algo que a todas luces expresa satisfacción. Y bueno, ya Freud decía que el rictus o el gesto de la sonrisa era muy semejante a la expresión de los labios que se refleja, y creo que José María Poveda nos lo ha dicho también, en el bebé.
después de la mamada, de la succión del pezón, para decirlo en palabras más finas. Y tiene que ver con esta satisfacción en la que uno entra. La risa es otra cosa. La risa parece que está relacionada con una descarga de tensión e incluso, en muchos casos, estas risas cuando son constantes y muchas veces injustificadas, esa gente que se ríe jajaja, 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 por todo lo que le dices, aunque no tenga maldita la gracia, eso puede expresar neurosis. De hecho, creo que es una forma de neurosis como el llanto, ¿no? Puede ser. Y tenemos el humor. El humor es algo serio, fíjate lo que te digo, serio, porque produce un regocijo íntimo, se nota en la mirada, pero no tiene que llegar a esos extremos de risa, que yo lo relaciono más con la explosión de un momento de tensión que ha creado el cómico o una situación, o bien con una neurosis que se tiene. Un ejemplo claro de la seriedad del humor podría ser el humor británico. Los británicos tienen una gala en su humor que ha hecho escuela en el mundo entero, que los dichos más bizarros y más absurdos se expresen sin que se mueva un solo músculo de la cara. Y todavía recuerdo, por expresarlo con las propias palabras, cómo ellos hacen un humor absolutamente verbal, con la sola palabra crean situaciones a veces absurdas y contradictorias que confunden la mente y te desgarran la sonrisa casi sin darte cuenta, aunque allí el que se sonríe pierde. Y era la historia, ya que está aquí Raymond Moody, que maneja tanto el más allá y el más acá, de aquella señora que había perdido a su marido, un hecho luctuoso y tristísimo, y recibía la visita de una vecina que venía a consolarla. Dice, ¿y no cree usted que estará más a gusto el hombre? Y la mujer responde, dice, pues sí, el pobre de mi marido estoy seguro, completamente segura de que estará disfrutando de una dicha eterna y maravillosa, pero desearía que no me hablase usted de cosas tan desagradables. Pues con las palabras que acaba de decirnos, hablando de un muerto y de la vida eterna, yo vuelvo otra vez a Caterina, María Caterina Jacobelli, porque me ha hablado que se concreta mucho en la misa pascual, el Risus Pascalis, del que ella habla. Es tal vez porque en esa misa se produce al final de una crisis cósmica, de un drama cósmico como es la muerte y resurrección de Cristo. Seguramente sí. De hecho, en mi investigación comprobé que desde la antigüedad había siempre una situación de crisis producida por la muerte de Dios o de la retirada de Dios, que producía una crisis cósmica que se solucionaba con el anasirma, es decir, desnudar los genitales de alguien, y eso hacía que el Dios se riera. Entonces se sanaba la crisis. Si vamos a analizar la misa de Pascua, vemos que se trata de la muerte de Dios, y en ese caso el anasirma del sacerdote provoca la risa. Por tanto, hay una conexión. Aquí no entra en juego el valor de salvación de la Pascua, pero es el fenómeno de costumbre que, curiosamente, repite los mismos elementos paganos en la misa de Pascua, pero lo que a nosotros nos interesa es otra cosa. Es decir, que en el momento en que la muerte es derrotada, se produce placer sexual. Es la glorificación, este Risus Pascalis, yo lo veo como la glorificación del cuerpo del hombre y de la mujer que entran en Cristo resurrecto en la vida eterna. La glorificación incluso de la sexualidad. El hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, no solo, como siempre se ha dicho, por la memoria, por la inteligencia, por su voluntad, porque eso significaría dividir el hombre por la mitad. Si el cuerpo no forma parte del ser imagen de Dios, no me parece que se pueda tratar realmente de un hombre. Hombre y mujer, lógicamente. Por tanto, si consideramos el acto sexual, en cambio, vemos que hay una más amplia participación recíproca, la que encontramos en la Santa Trinidad. Y también se trataría de solucionar un pequeño problema. Es decir, ¿cómo puede ser un hombre sexuado y corporal imagen de un Dios trascendente? Pues eso no es un problema, porque
Sabemos, evidentemente, que tenemos un cuerpo, pero eso no tiene ninguna importancia. Siempre hemos dicho que la belleza de una flor es el reflejo de la belleza de Dios. Dios no tiene cuerpo, sin embargo, nosotros lo decimos. El hombre ha sido hecho por Dios con el cuerpo, pero entra en una relación también con su cuerpo, con otro ser humano. Y ese salirse de sí mismo para entrar en el otro, en ese acto, evidentemente, con un lenguaje muy simple, cumple la que es la relación entre las personas divinas. Mario, estamos hablando un poco aquí de catarsis, ¿no? De la risa que se produce como una catarsis, como una liberación. Antes ha aludido también que en el Antiguo Testamento tenía mucho que ver la risa con el encuentro del uno con el otro. ¿Tú encontrarías algún ejemplo en el Antiguo Testamento? Bien, la primera vez que aparece la mención de la risa es en relación al personaje de Sara, que va a quedar embarazada en una edad en que normalmente las mujeres no quedan embarazadas, y ella se rió y tiene ese hijo que se llama Isaac, que se traduce normalmente por ella se rió. Pero esto había mucho más, porque si nosotros hiciéramos un análisis en profundidad de esa palabra, nos encontraríamos con que en ella está la palabra central de todo el mecanismo teológico de la Biblia, que es Hok. Itzhak, Hok significa ley, y al mismo tiempo Hay, que significa vida, ley de vida, más una tercera palabra que es tzaj, que significa limpiar. Por lo tanto, la risa es aquella ley que limpia la vida. Entendiendo la limpieza de la vida como el echar fuera o hacer desaparecer provisoriamente siquiera aquellos desechos que me impiden vivir espontáneamente y relajarme, ¿no? Siempre que uno sale afortunadamente con la risa de una situación desagradable, puede decir con toda naturalidad, vale la pena vivir, quiero seguir vivo, ¿no? Lo que antes decía Raymond Moody sobre el humor y el estado actual del mundo podía parecer, por la pregunta que yo le he hecho, pues una exageración, José María Poveda. Sin embargo, estamos hablando ya de que es una liberación que limpia, etcétera. Realmente cambia a la persona el humor. Sí, es una de las maneras obvias de crear espacio para que algo nuevo pase. Pues la primera pregunta sería, ¿cómo no cambiar? ¿Cómo es posible que la gente muchas veces queriendo cambiar no cambie? Pues no se cambia, pues por ejemplo, con dos cosas fundamentales, con el bloqueo y con el estrés. Y hay mucho bloqueo y mucho estrés en las situaciones en las que habitualmente estamos. La risa, el buen humor, generan además, se ha dicho antes de alguna manera, un automasaje y además una actividad equivalente al deporte en todo lo que el deporte pueda tener de sano. A lo que hay que añadir que incluso en investigaciones recientes se ha visto que hay liberación de opiados endógenos. O sea que incluso a niveles hormonales se producen cambios. Y esos cambios en las gentes que consumen opiados dejan de producirse, incluso les hacen menos chiste a las personas que están bajo los efectos de sustancias, las cosas normales que les hacen chiste a las personas normales. Pero es que en adición a esto, nos muestra la risa que la lógica tiene una limitación y que hay un espacio para lo paradójico. Y cuando decimos más de lo mismo o cambio, pues cambio, que es creatividad, es entrar en el reino de la paradoja. Y el reino de la paradoja es fundamental para salir de los mecanismos en los que las inercias sociales, las inercias culturales, las inercias económicas nos meten. Has apuntado antes muy bien a esta idea de que si la familia es cómplice en la risa, se genera un tipo de situaciones. Pero ¿qué pasa si aparece el miedo? Y recuerdo un caso de una terapeuta con la que tuve ocasión de trabajar en Estados Unidos, que le trajeron un niño que era un pirómano a los 12 años. Su padre, un militar, había empezado a tener problemas en los cuarteles por donde iba por estas gracias del hijo. La madre estaba a punto de entrar en una depresión. Habían pasado ya por varios terapeutas. Entonces, cuando le llevaron al crío, estuvieron allí una hora hablando, todos muy preocupados. No solo no se reían, sino que estaban acobardados. Entonces, una vez que hubieron expuesto, dijo allí el terapeuta: niño, no tienes idea de lo que estás haciendo, no sabes encender un fuego, no sabes, y el tío cogió y sacó un cipo, dijo, no sabes ni lo que es un cipo, y le puso ahí el cipo, no sabes lo que son las buenas cerillas, y le sacó allí cerillas, y le dijo al padre, usted sí que sabe de fuego, yo quiero que usted trabaje con este niño durante el próximo mes, enseñándole a cómo encender buenos fuegos. Y les hizo un programa en el cual les hacía levantarse al padre y al hijo, a las 3 de la madrugada y a otras horas del día a encender fuegos nocturnos. A los 15 días el niño odiaba el fuego, no quería más juegos de ese tipo y lo que quería pues era salir con su padre en todo caso, a hacer excursiones, a que le enseñara el campo o a que hiciera otras operaciones. Ahí, aunque esto parezca casi chistoso y en sí mismo punto, se envuelven una serie de reencuadres sutilísimos. El padre que estaba acobardado
y que estaba fuera del mapa y que estaba dominado por el miedo del niño, fue a ocupar una posición de poder, que es la que normalmente le correspondía. La situación fue redefinida. El niño fue puesto en posición de alguien que tenía que aprender. Y además el terapeuta supo quitarse de esa posición. Sí. Interesante que se me ocurrió en el camino, y es que el melancólico, por ejemplo, es una persona que difícilmente se ríe. En la medicina medieval árabe se aconsejaba, por influencia bizantina, combatir la melancolía haciendo el amor. Salía la gente de la melancolía, que era un ensimismamiento, haciendo el amor. Pero si tú reparas, por ejemplo, que entre los esquimales hacer el amor es reírse juntos, entonces ves la conexión entre el famoso risus pascalis, tan bellamente recuperado por la profesora Jacopelli, y esto que estamos tratando de definir aquí, ¿no? Es decir, incluso esa sexualidad de la que hablamos no es la sexualidad, digamos, tel quel, sino es el encuentro entre dos seres que no saben por qué están juntos, pero están juntos. Io volevo rifarmi un attimino a una, yo quería la più classica delle teologie, recuperar, remontarme a la más clásica de la teología, la de Santo Tomás de Aquino. Hay una frase estupenda, dice que el placer dilata el corazón del hombre. Y eso va perfectamente con lo que usted ha visto en la praxis clínica. Y en esta dilatación hay una enorme creatividad, una infinita creatividad. Todos sabemos que con un reencuentro de amor pleno podemos arrancar con una disponibilidad infinitamente mayor de la que teníamos antes, una disponibilidad hacia lo exterior, hacia los demás. Francisco López, desde este sentido del humor, la vida, ¿cómo se contempla? Bueno, la vida se contempla estupendamente. No hay otra manera de ver el humor nada más que contemplando, porque curiosamente yo entiendo el sentido del humor no como una manera de actuar y hacer gracia, sino que lo entiendo como una manera de percibir. El sentido del humor tiene la complicidad de uno mismo, cómo se sitúa y el ángulo con que ve las cosas, ¿no? Y yo creo que el mejor ángulo para situarse en esta vida, incidiendo un poco en lo que decía antes, es verla como una inmensa comedia, con el cielo infinito y las estrellas prestan el decorado, y en este gran escenario que es el planeta, un planeta azul, hay 5.000 millones de seres que nos empeñamos todos sin un guión previo en ser protagonistas de la historia y en convencer a los demás de que realmente somos los protagonistas. Y aquí es donde está la historia de la vida. Es una farsa en la que la inmensa mayoría de las personas nos tragamos el personaje y lo vivimos como que fuera de verdad. Y lo más divertido, para quien tiene sentido del humor, es la solemnidad. O sea, la solemnidad es lo más divertido que hay en esta vida. La solemnidad, la gravedad del profesor cuando da su clase, la mezquindad del banquero cuando mete la pesetita y cuando te la está sacando del bolsillo. Que a mí me parece los banqueros que siempre te engañan, al menos a mí, me da la impresión de que es un espectáculo maravilloso ver cómo señores tan poderosos tienen esa mezquindad de guardarte la pesetita, y a mí eso me hincha el corazón de alegría de poder ver qué bien metidos están en el personaje, ¿no? O la pasión de los enamorados, etcétera, etcétera. Por hacer breve la historia, yo creo que el sentido del humor, y no solamente el sentido del humor, sino la inteligencia en la vida, consiste en no identificarse con la comedia, hacer bien nuestro papel, eso sí, como si fuera de verdad. Pero lo que diferencia al hombre sabio del ignorante, al que tiene sentido del humor del que no, es que el sabio y el que tiene sentido del humor, sabe que la comedia no es verdad y quiere representar su personaje, pero se mata de la risa por dentro. Es decir, que puede no ser verdad. Esto es lo importante. Si tú sabes que puede no ser verdad, entonces no te tomas la verdad como un absoluto. ¿Es verdad o es mentira? ¿Guión previo o sin guión? Es la farsa. De lo que no cabe ninguna duda es de que, por lo que parece, tal no hay vez manera. Yo no hay manera. Me hago la siguiente consideración. Tal y como lo planteas. Hay que partir de la base de... Creo que te contradices. Si a ver si me entiendes. Y mejorando lo presente, es posible que... Aunque... me da la impresión... aunque... Tal vez sí o tal vez no. Sin entrar en detalles. La verdad es que lo que no cabe no vamos a discutir por eso. Bueno. ¡Caramba! No vamos Todo a es cuestión de La procedimiento. verdad es que no tiene tanta importancia. Volviendo sobre lo dicho. Yo creo... Bueno, una cosa no quita la otra. En el fondo... Yo creo que estáis... Yo creo que te vas. Desencaminados. Yo creo que te vas. Totalmente de acuerdo. Pues nada, lo que te digo. Y te lo digo de modo propio, ¿eh? De modo digamos propio. que...
Aparentemente. Yo creo que te vas. Y tal y Que como te vas se presenta, por la de lo que este no cabe. asunto no Ninguna tiene duda. lógica ninguna. No me digas nada. Ninguna, Pues, ninguna, vaya, ninguna. Tal y como están Vaya las la cosas, esto Totalmente ya es de acuerdo. otra Teniendo cosa. en cuenta esa historia y el contexto en que nos hallamos. En Esto definitiva, huele Aquí mal. hay que poner los Esto 5 sentidos. huele mal, Depende. mal. Sinceramente. Depende, Mal, mira. Ojalá Depende. que... Sinceramente. Claro que Es increíble. ya está. Eso te lo digo yo. Es Así increíble. no se va a ninguna parte. Yo. Y dale bola. ¿De dónde? Hombre, Ah, visto así. Y eso dale bola. depende. Después Aunque del nos plantea 1 un grosso problema. viene el 2. Que Y más dale señalamos, bola. se traduce en lo Hasta siguiente. cierto punto. Y yo me No hay pregunto, manera. ¿Cómo? ¿pero cómo? No hay ¿De manera. dónde? ¿Pero cómo es Tal vez. posible? Eso Tal no vez. es lo... Y no estoy aquí a la cuestión. Aunque es más profundo. yo creo, Hay que ir más en el lejos. fondo, Ya sabes a qué me yo refiero. creo que te vas. Aunque no creas, Pues a mí que la te verdad vas es que y me entonces siento sí, así. Entonces, que oye, no me es que me cabe pones ninguna negra. duda. Hasta Pues cuándo vaya, vamos a seguir así. vaya, vaya, Así no vaya, podemos vaya, ir más adelante. Eso es totalmente mucho de eso cuidado. huele mal. Bueno, pues Mario, el buen humor mueve a la piedad, por ejemplo. Sin ninguna duda. Esa es una frase, hablamos nosotros hace unos días sobre el tema, es una frase que no es mía, es de Dostoyevsky, y me parece una de las grandes frases de la literatura universal. Casi yo diría, Dostoyevsky era un gran lector del Quijote, podía perfectamente ser una frase de Cervantes. Pero el sentido que le da Dostoyevsky en el contexto en que esa frase aparece es que solo podemos amar cuando podemos reír y solo podemos reír cuando podemos amar. Porque si tú no te puedes reír con alguien y no puedes amar a alguien, no te importa ese alguien. Y si no te importa ese alguien, obviamente no tienes piedad ni por ti ni por él. Raymond Moody, el sentido del humor, además de despertar la piedad, lo que sin duda despierta es el sentido de la ternura. No me cabe ninguna duda. Me parece que tenemos que contrastar muy cuidadosamente los comentarios de tipo sarcásticos y duros que tienden a excluir al otro, que tienden a apartar al otro, de lo que es el auténtico humor, que me parece que más bien tiende a unir a la gente. Lo que a mí me gusta hacer para caracterizar el tipo de risa que hiere y el tipo de risa que cura es que cuando reímos con alguien lo que estamos haciendo es abrazándoles, estamos incluyendo en una red de relaciones de cariño y de apoyo, mientras que si nos reímos de alguien le estamos excluyendo de esta red de relaciones. Y la ternura, por supuesto, me parece que está muy íntimamente relacionada con el humor. Me parece que es imposible para mí, claramente, hacer una diferencia entre los sentimientos que yo tengo cuando tengo una relación cariñosa y tierna y cuando me siento bien y me siento humorístico. Me parece que tenemos que hacer mucho más en el sentido de investigar en este estado de conciencia que llamamos humor, porque en mi campo, que es el paranormal, hay personas que se sienten muy sorprendidas cuando ven que el ESP, que las visiones de los muertos son aparentemente fenómenos paranormales, pero si lo pensamos acerca de ello muy cuidadosamente, el humor también es un fenómeno paranormal. No lo entendemos tampoco muy claramente, es difícil. Es tan fuerte la relación que despierta el sentido del humor, que usted cuenta en su libro que un humorista, creo que era un humorista, hizo hablar a un mudo. ¿Es verdad? Sí, sí lo es. Joseph Grimaldi, un cómico muy famoso, un payaso muy conocido del 19, contó en su autobiografía que un marinero inglés una noche fue a su actuación y este marinero llevaba mucho tiempo sin poder oír ni hablar. Y lo que hizo fue acudir, como digo, a esta actuación del payaso Grimaldi con sus marineros compañeros y a medida que Grimaldi siguió adelante en su actuación, este marinero empezó a reírse, se dio la vuelta y le dijo a uno de sus amigos: este hombre es divertidísimo. Y estas fueron las primeras palabras que esta persona había contado en muchísimos años. Y yo mismo he llevado a cabo investigación con distintos payasos, he podido entrevistar a muchos payasos profesionales a lo largo de los últimos 15 años aproximadamente, y prácticamente todos de estos payasos profesionales tienen
tienen alguna anécdota en cuanto a su capacidad de recuperación para alguna persona que estaba aislada o incomunicada socialmente, y de hecho pudieron atraer a estas personas de algunos estados de apartamiento cuando habían fallado todos los recursos médicos. Esto es un fenómeno relativamente común. Podemos hablar, por fin, de el humor como terapia del alma. Sí, yo de verdad creo que el humor es algo que ha perdido quizás su renombre como modalidad terapéutica en la sociedad actual. Si nos remontamos a la historia de cómo adquirimos la conciencia que ahora mismo tenemos, creo que tenemos que volver a Descartes y a la revolución cartesiana. Y por supuesto, lo que se mantuvo y lo que él empezó a creer, y el punto de vista que nosotros conocemos ahora, es que es solamente a través de estos actos reflectivos, analíticos, que nos permiten conocernos a nosotros mismos, que nos permiten también conocer la verdad. Pero me parece a mí que lo que hemos visto en verdad a lo largo de la historia es que de verdad la vida espiritual del hombre normalmente se refiere a formas alternativas de lógica o de conciencia o incluso de actitudes que nos enseñan la verdad en cuanto a las materias espirituales de una forma que el razonamiento científico no puede. Y me parece que para poder recuperarnos de los daños que hemos sufrido en nuestras sociedades, precisamente poder volver atrás de esta idea que solamente nos permite ver la verdad a través de la lógica, sino también utilizando los estados alterados, incluyendo el humor, que estaban muy vivos y que son más humanos. El humor como terapia, el humor y la mente. La risa ejerce sobre la mente no solo un efecto de relajación, sino que también consigue que sea menos propensa al miedo. Esta influencia favorable se transmite al resto del organismo, logrando una mejora en sus funciones. En la antigua Grecia se impusieron diversas terapias humorísticas transmitidas y perfeccionadas en la Edad Media. Había incluso cirujanos que recomendaban a los familiares y amigos de los pacientes alegrarles con chistes, música y otros entretenimientos, no permitiendo que las emociones negativas interfirieran en su recuperación. Ya en épocas anteriores a la medieval, los locos y bufones en las cortes cumplían funciones no solo de entretenimiento, sino terapéuticas, restablecer la salud de los monarcas. Han pasado a la historia numerosos bufones cuya gracia y buen hacer aliviaron y remediaron las enfermedades de muchos reyes y cortesanos. Se cuenta que el bufón de la corte de Isabel de Este, Il Matello, tenía tanto éxito que cuando Alfonso, hermano de Isabel, cayó enfermo, ella le envió al bufón para que le alegrara. Al cabo de unos meses se lo devolvió con una entusiasta carta de agradecimiento. El filósofo alemán Kant opinaba que la risa era un fenómeno psicosomático. Algunos pensamientos producen una respuesta física, la risa. Robert Barton, clérigo y erudito inglés del siglo XVI, autor de uno de los primeros textos sobre psiquiatría, escribió sobre la curación de la melancolía. La compañía alegre no debe separarse de la música, pues en este asunto ambas son necesarias. Según otros teóricos, la alegría purifica la sangre, prorroga la vida, da buen juicio, proporciona juventud al cuerpo, produce un color fresco y agradable. Por estos motivos, los médicos solían prescribir contra la melancolía como antídoto la alegría para distraer sus mentes del miedo y la pena de las cosas en que están fijos, que cacen, que hagan deportes, vean representaciones y bufones y tengan compañía alegre. El hecho de que el buen humor, la risa y la sonrisa son beneficiosos para la mente y el cuerpo está científicamente reconocido en la actualidad. Existen algunos centros donde se practica la terapia basada en la risa con resultados muy positivos. Los payasos juegan un importante papel en la recuperación de algunos enfermos, sobre todo niños. No resulta extraño que los clowns visiten los asilos de ancianos u hospitales pediátricos, conscientes de la influencia que su presencia puede ejercer sobre ellos.
Se suele pensar que la risa y el llanto están en oposición, pero la realidad es que la relación entre ambos no es tan sencilla. La risa puede ir acompañada de llanto. Algunas emociones se manifiestan entre risas y lágrimas. Se puede llorar de risa y se puede ser feliz llorando. María Caterina, después de todo lo dicho, casi podríamos afirmar que el humor es un atributo de la divinidad. Ah, certamente, certamente. Seguramente. Sobre todo teniendo en cuenta riso, la equivalencia, placer, risa, alegría. Me remonto una vez más a la teología de Santo Tomás. Sabemos que Dios goza. Desgraciadamente los cristianos no disfrutan, no saben disfrutar. Hemos tenido una religión deformada a ese respecto. Parecía casi que reír fuese pecado, y no digamos luego del placer sexual. Todos sabemos el triste destino que en nuestra cultura ha tenido el placer sexual. Esto evidentemente es absolutamente equivocado. Me refiero simplemente para demostrar lo antiguo que es esta deformación o deformación estoica. Se deriva de la gravitas de los estoicos, que no tienen nada de bíblico y nada evangélico en absoluto. Me refiero a una descripción apócrifa de Jesús, que se remonta al primer siglo, donde se dice así, equivocándose: nadie nunca le vio reír y muchos le vieron llorar. Es una afirmación apócrifa, pero en el Evangelio, que no es apócrifo, se dice que Jesús comía y bebía. Ahora bien, yo no creo que se pueda ir invitados a comer a casa de la gente con la cara triste, porque ya nadie te invita. Por tanto, evidentemente, hay una deformación incluso del texto evangélico. Me parece absolutamente obvio. Y los cristianos deben aprender a reír, en mi opinión, y sobre todo a gozar. José María Poveda, por lo que dice, también es verdad que los místicos, los santos, tenían sentido del humor. Los budas siempre están sonrientes. ¿Se podría hablar de que el humor es como una cierta complicidad con un nivel superior? Ciertamente, creo que es lo que estamos apuntando aquí, ¿no? Precisamente estas personas que aparecen como realizadas, que han conseguido tener eso que Battiato canta, un centro de gravedad permanente que permite ver la realidad de manera más completa, lo que da la impresión es de que están más allá del deseo. Ese es uno de los puntos, más allá del gusto o del disgusto, más allá desde luego de situaciones de estrés, aunque las haya, y aunque haya deseos y aunque haya gustos y disgustos. Pero que cuando se está en ese punto, se está como, en castellano decimos, estar en el ajo, ser cómplices de la realidad. Y ese estar en el ajo es estar en el ajo con uno mismo. Uno no está en contradicción perpetua con uno mismo cuando está feliz. Uno no está en contradicción perpetua con el otro cuando está feliz. Sabe ver, como decía antes Raimund, esos vínculos que como seres humanos todos tenemos. Es curioso que cuando cae Tito, una figura emblemática rarísima en Yugoslavia, Tito quiere decir tú esto, tú lo otro. Era una persona que les ponía a colaborar unos con otros. Se ha roto eso, se ha venido abajo. Entonces, parece que esa capacidad de establecer vínculos horizontales, que por ejemplo se ve en Bali, cuando uno vuelve a veces de esa isla maravillosa, uno tiene todavía 15 días una risa, porque en la calle cuando uno se cruza con la gente ríe. Pero lo interesante es no solo la conexión humorosa horizontal, sino la vertical. Y verdaderamente, cuando una persona puede reír, sonreír, no simplemente sonrisa, no simplemente carcajada, sino estar contento, con profundidad y con paz, se siente divinamente. Se siente divinamente. Les recuerdo que el más importante sermón de Buda fue mostrar en silencio una flor a sus discípulos y sonreír ampliamente. Buenas noches y hasta la próxima semana en La Tabla Redonda.